El presidente Donald Trump presionó en repetidas ocasiones a su homólogo ucraniano para que investigara al ex vicepresidente y ahora aspirante demócrata a la presidencia, Joe Biden, y a su hijo, de acuerdo con el memorándum de la conversación telefónica entre los dos mandatarios. Maduro busca el apoyo de Putin y le entrega la réplica de la espada del libertador de Venezuela, Simón Bolívar. El cuestionado gobernante se reunió en el Kremlin con el mandatario ruso para, según dijo, afianzar y trazar nuevas rutas de cooperación bilateral. El Parlamento británico reanuda sus sesiones luego de que la Corte Suprema declarara la ilegalidad de la suspensión ordenada por Boris Johnson. El primer ministro estuvo presente y retó a la oposición a pedir un voto de confianza. En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que entregará pruebas a la comunidad internacional sobre el apoyo del régimen de Maduro al narcotráfico y al terrorismo. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. La Casa Blanca publicó el memorándum de la conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos el pasado 25 de julio. Y hay mucho más de lo que en principio se conocía a través de un informante. De acuerdo con esas notas, Trump no solo habría presionado a Volodymyr Zelensky para que investigara a Hunter, el hijo del aspirante presidencial demócrata Joe Biden, sino incluso al propio ex vicepresidente de Estados Unidos. Fue el propio Trump quien pidió publicar el memorándum de la llamada, que está elaborado a partir de los recuerdos y las notas tomadas por los funcionarios que escuchan y memorizan este tipo de conversaciones. El contenido de estas notas se conoce después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, activara la investigación formal para un juicio político. Vamos de inmediato con Ione Molinares hasta Washington. Muy buenas tardes, Ione. Gracias por acompañarnos y sobre todo comenzando Panorama Mundial, porque es que hay mucha información que está saliendo desde Washington y hay varios factores que pudieran afectar la precisión de este registro dado a conocer más temprano, pero tanto la declaración del informante como el memorándum coinciden en el que el presidente Trump sí presionó a su homólogo ucraniano para que investigara a Biden. Sí, Mariale, y también el presidente lo ha dicho en las últimas horas. Ahora, entrevista tras entrevista, cada oportunidad que ha tenido en Nueva York durante el evento de las Naciones Unidas, él ha dicho, es más, ha cambiado incluso de versión en varias ocasiones, pero sí, él ha recalcado, admitido muchas de las informaciones que hoy se conocen a través de esta llamada. Los demócratas dicen que es cierto que esta llamada muestra la evidencia de que el presidente abusó del poder y que es necesario iniciar un juicio político. Los republicanos estaban diciendo que es todo lo contrario, que esto aquí no muestra mucho y que los demócratas se apresuraron porque antes siquiera de leer estos detalles de la llamada ya se habían adelantado a pedir un juicio político. La verdad, Mariale, es que aquí no hay nada diferente que corroborar ya lo que se sabía y lo que había dicho el presidente y dejarlo ya plasmado. Pero además deja claro que los demócratas están listos para salir adelante con ese juicio político y en parte respiraron tranquilos porque pensaban que de pronto esta llamada realmente no iba a tener los elementos que necesitaban para hacer su caso. Ahora, los republicanos se basan solamente en esta llamada, pero la verdad, Mariale, es que esta llamada es solamente un elemento de la denuncia de este funcionario de inteligencia que hizo a la comunidad de inteligencia y que ha despertado toda esta saga. Hoy el presidente volvió a hablar una y otra ocasión para atacar a los demócratas, para destacar que él no ha tenido ningún problema, ningún conflicto, ninguna falta o una mala conducta. Y de hecho se encontró hoy con el presidente de Ucrania, una reunión que estaba programada desde hacía mucho tiempo, pero que pues fue el momento para tratar de minimizar lo que están haciendo los demócratas en Washington. Esto fue parte de lo que ocurrió. Aquí está. Yo creo que tuvimos un buen llamado. Fue normal, hablamos de muchas cosas. Así que creo, usted leyó que nadie me empujó. No hubo presión. Señor presidente electo, no hubo presión. Y saben, ustedes saben que no hubo presión. Tienen que ver lo que sucedió en el llamado, lo saben.
pueden preguntar y agradezco la respuesta. Bueno, pero hay más aquí en Washington. Cuando el presidente termine sus reuniones en las Naciones Unidas, regresará aquí a la capital a enfrentar esto. Además que el presidente en cada oportunidad ha hablado y ha tratado de defenderse. Ahora, a través de esta transcripción, es solamente la primera de las cosas que habían exigido los demócratas. La otra era la queja, la denuncia, la querella completa del denunciante, que ya también estará en manos del Congreso, en Cámara y en Senado, entre hoy y mañana en las dos cámaras. Esa también es otra parte, pero eso sí no va a salir al público, esto va a ser un asunto obviamente porque es secreto de este informante del que no se conoce la identidad. Y la otra es la declaración de mañana ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes del director nacional de inteligencia encargado, que fue el que retuvo toda la información del denunciante, asesorado por la Casa Blanca y por el Departamento de Justicia, porque decían que esto no era un asunto que tenía que ver con algo de inteligencia, sino era por fuera del marco de investigaciones de la comunidad de inteligencia. Así que todo esto está ocurriendo aquí, Mariale, mientras ahora hubo una pequeña confusión. Inicialmente pues había dicho que Maguire, precisamente el director nacional de inteligencia, había exigido renunciar si no le permitían hablar con toda honestidad, y él hace poco pues simplemente dio un comunicado retractando, diciendo que esto no había sido cierto. Pero hay tanto pasando en Washington que la verdad es que es muy difícil seguirle la pista a cada una de las situaciones y que no nos tomemos más de media hora aquí explicándolo, Mariale. Así es un tema complicado, como tú dices, con tantas aristas, con tanta información que se sigue conociendo, y voy a estar atenta, por supuesto, a los reportes que nos tengas que traer a Panorama Mundial, así como, por supuesto, cualquiera de los otros programas de la programación de CNN en español. Ione, como siempre, un gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Mariale, cómo no. Bueno, y ahora entonces vamos a seguir hablando de este tema. Para ello le damos la bienvenida a César Grajales, analista político. Me acompaña aquí en los estudios de Miami. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. César, como te puedes dar cuenta, hay mucho sucediendo en Washington, ocupando titulares a nivel internacional. Correcto. Vimos hoy una reunión, y Ione nos comentaba, que estuvo programada desde hace muchísimo tiempo entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania. Recordemos además que el presidente de Ucrania era un comediante. Está muy poco acostumbrado a este tipo de presión, y en algún momento durante esa rueda de prensa se vio un poco molesto o quizás tenso ante la insistencia de los periodistas. Pero es que esto es algo que pudiera llevar entonces realmente, recordemos, Pelosi anunció el inicio de una investigación formal que pudiera llevar a un juicio político. Es algo grave. ¿Tú ves esta llamada de esa manera igual? Varias cosas. Yo creo que es una línea muy delgada y queda siempre a interpretación, obviamente, del color político de la persona o de la persona que la está observando, del ojo de la persona que la está observando, por una razón. Todo el juicio político podría iniciarse porque aparentemente en la conversación pareciera que el presidente está pidiendo un favor que beneficiaría al final del día su campaña. Sin embargo... Un favor político. Exacto. Sin embargo, dentro de esa llamada, la línea delgada está en que en ningún momento está mencionando me va a beneficiar en mi campaña o mi campaña. En ningún momento habla de la campaña. Claro. Habla del hijo del ex vicepresidente, y es verdad, hubo una investigación, que esa investigación se cerró. El señor hacía parte de un board de una compañía en Ucrania, y supuestamente, incluso hay un video por ahí de Biden donde menciona que él solicitó que despidieran en ese momento al fiscal que estaba llevando esa investigación en Ucrania, para poder el gobierno soltar cerca de $1 billón que iban a mandar de ayuda a Ucrania. Entonces, hay una línea delgada porque puede ser que el presidente pueda argumentar, y lo que está argumentando, que él simplemente quiere ver por qué esa investigación no continuó, es un caso de corrupción, pero por otro lado, obviamente, él es un candidato también. Claro, está buscando la reelección. Exacto, y Joe Biden es un candidato. Entonces, es su rival político. Exactamente, y sobre todo que es, digamos, dentro de los demócratas, el abanderado de los demócratas para posiblemente ganar la nominación. Entonces, ahí es donde está la línea política, y ahí depende de qué
más cosas o argumentos podrían tener los demócratas en caso de realmente iniciar lo que es la parte de destitución política del presidente? Muchos demócratas lo que dicen es que más allá, si está la política de por medio o no, el presidente Donald Trump no ha tenido que presionar al presidente ucraniano, a Zelensky, para hacer ningún tipo de investigación. Fuese al hijo de su rival político o inclusive hablar de su rival político en esa conversación. ¿Qué quiere decir? Para muchos demócratas, el presidente utilizó su poder como presidente de Estados Unidos para ganar terreno en una posible reelección a la que aspira a tener. Lo que quiere decir, en palabras sencillas, corrupción. Bueno, esa es la percepción, eso es lo que se percibe en las llamadas. O lo que pueden interpretar los demócratas en este caso, ¿no? Exactamente, sin embargo, el desembolso de esos 400 millones de dólares que fueron a Ucrania no tienen nada que ver con la investigación, porque en el momento no ha habido ni siquiera una investigación de lo que el presidente estaba pidiendo de que por favor se investigara ese caso del hijo de Biden. Entonces, es difícil hacer esa conexión. Mi lectura de esto es la siguiente: sí, es una línea delgada, creo que es una línea delgada para el presidente Trump, pero también si los demócratas quieren continuar con el proceso de una destitución del presidente, necesitan herramientas más poderosas. Recordemos que en las encuestas más recientes, de hecho de ayer o antier, en Político y en otros diarios, para el estadounidense sigue siendo impopular el deseo de querer destituir al presidente. Claro, esto también, y allí sí es una línea también muy, muy delgada que tienen que manejar tanto los demócratas como, en este caso, el presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump se puede mostrar como la víctima. Buscan una vez más hacer algo en mi contra, destituirme. Y eso puede, pues, por supuesto, favorecerle. Pero también, por otro lado, si los demócratas juegan bien sus cartas, quizás entonces sí pueden demostrar de alguna manera o sembrar la duda que el presidente Donald Trump sí hizo algo malo. No solamente al pedir este favor, al presionar al presidente de Ucrania, sino inclusive por qué involucrar a Giuliani, a su abogado personal. Sí, bueno, en la conversación... Inclusive el fiscal general. En la conversación, en la transcripción de la conversación, menciona a su abogado, pero también menciona a William Barr. Sin embargo, en la charla que dieron hace un momento, en la conferencia de prensa, el presidente de Ucrania y Trump, en la conversación ellos dicen no hubo en ningún momento presión de nada en esa conversación. Entonces es difícil porque el mismo presidente de Ucrania está diciendo que ahí no hubo una presión, no se sintió presionada en algún momento. Ahora, ¿por qué Giuliani tendría que hablar, en dado caso, con las autoridades o con, en este caso, judiciales de Ucrania? Yo creo que si es el abogado personal de Trump. Exactamente, es donde tiene que hacer un argumento más fuerte el presidente. Sin embargo, no es suficiente, en mi opinión personal, para que los demócratas puedan decir este es suficiente para una destitución del presidente. Por supuesto que tienen todo el derecho de iniciar la investigación, y no solamente el presidente, sino cualquier líder político si tienen alguna duda de corrupción. Ahora, si piensan que esa es la carta mayor que tienen, no solamente por el tema de corrupción, sino porque están pensando en llegar a la Casa Blanca a través de destituir al presidente o desprestigiarlo, creo que necesitan algo mucho más de eso. Más contundente. He escuchado que quizá hay unas conversaciones previas a esas. Ahora, la Casa Blanca puede reservarse el derecho de revelar esas transcripciones de esas conversaciones. Al final del día, eso es también cuestión de seguridad nacional. El presidente puede argumentar que no se va a revelar las otras conversaciones. ¿Y el Congreso no puede argumentar lo mismo? Pero si se hace, sería algo privado y el público no se enteraría de ello porque sería... Exactamente, claro, es una investigación privada. Entonces ya quedaría a cuestión del Congreso y recordemos algo. Como lo que diga el informante, también está protegido por la ley. Y vamos a pensar el peor de los casos para el presidente. Si hay un proceso de destitución para el presidente, recordemos que en el Congreso tiene que haber mayoría de votos para que se lleve eso al Senado y en el Senado la mayoría son demócratas y republicanos. Y ahí los senadores jugarían un papel como testigos y jueces y habría un juez que tomaría la decisión en esa destitución. El mejor caso es lo de Clinton, donde hubo mayoría republicana. Entonces, no sé si eso realmente llevaría a una destitución del presidente. Yo creo que necesitan algo más fuerte, esa es mi lectura. Vamos a ver qué sucede. Estoy segura que te voy a tener pronto por aquí para seguir conversando un tema tan interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con nosotros César Grajales, analista político esta tarde en Panorama Mundial.
El cuestionado presidente de Venezuela le llevó a su homólogo de Rusia una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. Nicolás Maduro y su comitiva están de visita en el Kremlin. Según sus propias palabras, el objetivo del viaje es fomentar las relaciones bilaterales. Este miércoles, Vladimir Putin le ofreció un desayuno de trabajo. Durante la jornada trataron temas como la cooperación humanitaria, la salud y la economía. También se refirieron a la situación política de Venezuela. Pero dejemos que sea Jorge Luis Pérez Valeri quien nos amplíe esta información y ofrezca todos los detalles de este encuentro. Jorge Luis, muy buenas tardes. Y sabemos que hace poco el gobierno y un sector minoritario de la oposición también comenzaron nuevamente a hablar, a dialogar. Pero en este caso, ¿qué ha dicho Putin de estas reuniones y cuáles han sido las reacciones también del viaje de Maduro a Rusia? Muy buenas tardes, María Alejandra, para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, una reunión de la que se viene haciendo seguimiento desde acá, desde Caracas. Fue el lunes cuando Nicolás Maduro anunció que viajaba a Rusia. Repentinamente en la noche ya había partido hacia territorio ruso. En la mañana da cuenta de que estaba con parte de su gabinete. Entre ellos, por ejemplo, estuvieron desde el lunes junto a Maduro y también en esta reunión el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, también el vicepresidente del área de comunicaciones, Jorge Rodríguez, estuvo su esposa, Cilia Flores, y también el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. Esta reunión se dio en el Kremlin, una reunión en la que también participaron delegados de Vladimir Putin. ¿Qué destaca de esos comentarios que hizo Putin a Nicolás Maduro durante este encuentro? Pues leemos la siguiente cita. Dijo el presidente ruso: Rusia apoya consistentemente a todos los cuerpos de poder legítimos en Venezuela, incluida la institución de la presidencia y también el parlamento. Y sin duda apoyamos el diálogo que usted, en referencia a Nicolás Maduro, señor presidente, y el gobierno mantienen con las fuerzas de la oposición. No aclara Putin cuáles fuerzas de la oposición, porque recordemos que hay dos procesos paralelos recientes. Uno fue el que estaba mediando Noruega, Oslo, del que se retiró la oposición porque dijo que se había agotado, pero del que tampoco estaba participando Nicolás Maduro porque había puesto ciertas condiciones para volver, y luego se dio este proceso en el que están participando algunos partidos minoritarios que se identifican como opositores y que ya llegaron a algunos acuerdos, como hemos visto durante esta semana, entre esos la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional y también la reincorporación de los diputados del chavismo al Parlamento. En esa reunión, María Alejandra, cosas curiosas que ocurrieron. Destaca la entrega de esa réplica de la espada de Simón Bolívar, una espada que habría utilizado durante la batalla de Carabobo, ese hecho histórico que marcó la independencia de Venezuela del Reino de España, y pues se la hizo entrega Nicolás Maduro a Vladimir Putin, y pues también la insistencia de Nicolás Maduro de que es una alianza que quiere preservar, que quiere estrechar. Ya había dicho el Kremlin que no iba a haber acuerdos en esta reunión, que no iba a haber nuevos pactos, nuevas firmas. Eso fue utilizado por la oposición como un pretexto. Lo dijo Juan Guaidó el día de ayer para pues minimizar esta reunión bilateral, para insistir en que ni siquiera los aliados, según la oposición, a Nicolás Maduro, ni siquiera sus aliados internacionales le están dando mayor peso a este tipo de acciones, y pues ha sido vista, digamos, esta como una reunión política por parte de los opositores a Nicolás Maduro. María Alejandra. Viaje sorpresivo entonces de Nicolás Maduro, que en teoría debió haber aprobado la Asamblea Nacional de Venezuela. Sabemos todo lo que pasa allá y por qué entonces no se hizo, si no han dado caso a la constituyente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge Luis Pérez Valeri, con la información desde Caracas. Como siempre, un gusto. Buenas tardes. Y sus comentarios lo pueden realizar en mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Les recuerdo que pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial, hashtag Panorama Mundial. Hay mucho pasando y espero entonces sus opiniones. Mientras tanto, les comento que cuando regresemos, Boris Johnson se presenta en el Parlamento y lanza un reto a la oposición. Entérese en minutos qué fue lo que dijo. Y segundo día de discursos en la ONU, el presidente de Colombia anuncia que presentará pruebas en contra del cuestionado mandatario Nicolás Maduro. También estamos atentos a una rueda de prensa que dará el presidente Donald Trump. Eso en instantes aquí en Panorama Mundial. El primer ministro británico se presentó en el Parlamento con una propuesta. Boris Johnson desafió a los parlamentarios de la oposición a solicitar un voto de confianza.
La invitación la extendió este miércoles durante la primera sesión del Parlamento británico, cuyas sesiones estuvieron suspendidas varias semanas por decisión del primer ministro. Pero el martes la Corte Suprema dictaminó la ilegalidad de esa decisión. Ahora tenemos a Claudia Rebasa con nosotros, acompañándonos desde Londres, como siempre, y nos trae todos los detalles más recientes de este drama llamado Brexit. Hoy Boris Johnson se presenta ante el Parlamento y muchos se preguntan si esto terminará con nuevas elecciones. Claudia, buenas tardes, buenas noches para ti. Hola Mariale, ese es un punto fundamental en el que has tocado, pero déjame contarte que todavía la sesión continúa y es que este ha sido un intenso y apasionado debate en el que Boris Johnson ha sido muy astuto. Si bien empezó a referirse a que él va a continuar con su agenda de Brexit y que Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre, retó abiertamente a la oposición a presentar una moción de voto de confianza contra su gobierno. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, no respondió directamente. Y es que el tema de las elecciones es un tema fundamental para los partidos políticos de oposición. Las elecciones tendrían que darse. Sí, se necesita una elección general. Eso es un punto de acuerdo. Pero las elecciones tendrían que realizarse luego que el gobierno de Johnson garantice que el país no se va a ir de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Y ahí es el punto en donde no hay consenso y el primer ministro Boris Johnson ha encontrado este punto para poder tenerlo a su favor y tratar de que la oposición no logre un consenso. Ahora, escuchamos lo que dijo más temprano en este acalorado debate. Mariale. Este gobierno que yo lidero ha estado realmente de hacer lo que la mayor cantidad de las personas y la gente, la mayoría, piensa que se debe respetar el referéndum. Quieren que se haga el Brexit y yo también lo quiero y saldremos el 31 de octubre con un nuevo acuerdo, si es posible. Ese fue el primer ministro Boris Johnson más temprano en este debate. Jeremy Corbyn, el líder de la oposición, por un lado, expuso un punto en el que hay acuerdo y es que nadie confía ahora en las palabras del primer ministro. Pero la pregunta es, ¿qué acción tomar luego de este veredicto que ha sido muy duro para el gobierno de Boris Johnson? Jeremy Corbyn también exigió. Por un lado, Boris Johnson argumenta que ellos están negociando un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Jeremy Corbyn ha pedido alguna evidencia, a lo cual Johnson no ha respondido. Así que, Mariale, todavía continúa. Este ha sido un episodio más de este complicado tema. Todavía tenemos una sesión más en el Parlamento este jueves. Tendremos que ver qué pasa en las siguientes horas. Mariale. Y seguiremos atentos a tus reportes, por supuesto, como siempre, muy interesantes, con mucha información. Gracias, Claudia. Buenas noches para ti. A ustedes. La participación del presidente de Colombia en la Asamblea de las Naciones Unidas giró en torno a la situación de la guerrilla en Colombia y Venezuela. Iván Duque presentó información pormenorizada sobre ubicación y armamento de los grupos irregulares y testimonios de sus víctimas que se encuentran cercanos a campos de entrenamiento. En Nueva York está Gilbert Vega con más detalles sobre la participación del mandatario de Colombia. Gilbert, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Y bueno, Duque hizo también fuertes acusaciones contra Maduro en su intervención en la Asamblea General de la ONU. Se refirió inclusive a que presentaría pruebas a la comunidad internacional. Así es, María Alejandra. Lo que ha dicho el presidente Duque y lo que ha denunciado aquí ante la Organización de Naciones Unidas es que la dictadura venezolana es un eslabón del terrorismo internacional y que por eso las Naciones Unidas debe actuar. Inclusive habló de incluir a Venezuela
al gobierno de Nicolás Maduro, o a la dictadura de Nicolás Maduro, como la llama, pues de que es uno de los estados que apoyan el terrorismo. Y también dice pues que hay ese dossier de 128 páginas que él llamó un acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los terroristas que quieren atentar contra el pueblo colombiano. Dio algunos avances de lo que tiene este dossier, como cuadrillas de 20 criminales que se encuentran en Venezuela, en territorio venezolano, que traicionaron al pueblo colombiano. También 1.400 hombres en armas del Ejército de Liberación Nacional que controlan 207 ubicaciones, y también pues varias pistas, 20 pistas de aterrizaje que están al servicio del narcotráfico. Eso parte de ese documento que dice está entregando aquí a la Organización de Naciones Unidas. Así habla. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene la... Ahí estábamos escuchando, Gilbert, entonces al presidente Duque en su locución hoy en la ONU, pero si me permites, vamos de inmediato a escuchar ahora al presidente Donald Trump, quien está dirigiéndose precisamente a la prensa. Ahí está, escuchemos entonces al presidente de Estados Unidos. Ocurrido, ha sido un gran anfitrión a muchos países. Las reuniones que tuve a nivel bilateral fueron muchos, creo que establecimos un récord, pero hay que verlo. Estuvimos por tiempos prolongados, o 2 con 2 o 1 a 1 a ese nivel con Pakistán, Polonia, Nueva Zelanda, Singapur, Egipto, Corea del Sur, Reino Unido, India, Irak, Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Japón, Ucrania, Honduras, El Salvador, Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fuera de eso, no estuvimos muy ocupados en los últimos días. Y lamentablemente la prensa no cubre eso. Hemos logrado varios acuerdos, como con Japón, para agricultores. Tenemos un gran acuerdo comercial con Japón. No lo cubrieron porque perdieron tiempo en tonterías. Los fabricantes, el índice ha subido sustancialmente. Larry Kudlow, ¿dónde está? Por favor, póngase de pie. Me acaba de dar esas cifras. Y las ventas actuales de casas nuevas aumentó, bajaron los precios del petróleo. Luego del incidente con Arabia Saudita, bajaron ahí mucho petróleo. Esas cifras sorprendieron, y el nivel del aumento. ¿Es correcto eso? Gracias, Larry Kudlow. Creemos que haremos un anuncio porque es importante. El supuesto informante que no tenía un buen nivel, una calificación alta o información de segundo nivel, deberán verlo ustedes. Pero hablé con el líder Kevin McCarthy y los republicanos, muchos. Íbamos a hacer esto de todas formas, pero les informé a todos los miembros de la Cámara de Representantes que apoyo y respaldo la transparencia sobre el supuesto informante y su información, aunque era información de segundo nivel, que es interesante, y otras cosas han surgido sobre el informante que quizás sean más interesantes. Pero también insisto sobre la transparencia de Joe Biden y su hijo Hunter sobre los millones de dólares que fueron fácilmente extraídos de China y Ucrania, millones de dólares
extraídos rápidamente mientras era vicepresidente. Y creo que debería haber transparencia para eso. Informé al líder sobre eso y adicionalmente exijo transparencia de los demócratas que fueron a Ucrania e intentaron forzar al nuevo presidente que conocí, es una excelente persona, hace poco. Lo conocí hace poco, creo que será excelente. Fue elegido sobre la base de la corrupción, quiere terminar con eso en Ucrania y creo que es excelente. Pero fueron allí, querían forzar al nuevo presidente a hacer cosas que querían bajo el formato de amenaza política. Lo amenazaron si no llegaba a hacer cosas. Y me acusan a mí de eso, pero no lo hice, no amenacé a nadie. De hecho, la prensa preguntaron cosas al presidente de Ucrania, dijo no hubo presión. Yo dije presión, él creo que dijo empujar, pero es lo mismo. No hubo un empujón ni presión, nada. Es un engaño, un gran engaño. Lo mismo de este engaño es que trabajamos tan duro con estos países. Trabajamos muy fuerte, realmente desde muy temprano hasta muy tarde. Nos reunimos con varios países para el bienestar de nuestro país y la prensa no cubre eso. Es una desilusión para esos países que están con nosotros y pasaron tiempo con nosotros. Queremos transparencia. Informamos a Kevin McCarthy sobre esa transparencia y dijimos, voten por eso. Creo que hay 100% de los votos republicanos y casi no recibió atención. Pero en mayo, CNN informó que los senadores Robert Menendez, Richard Durbin y Patrick Leahy escribieron una carta al fiscal general de Ucrania expresando preocupación al cierre de 4 investigaciones que dijeron que eran críticas. En la carta implicaron que había cosas en juego, que si no hicieran las cosas adecuadas, no recibirían nada. ¿No les resulta familiar? Bueno, Chris Murphy, con quien trato sobre armas, es tan amable, queremos trabajar en eso. Están demasiado ocupados, perdiendo el tiempo con la caza de brujas. El senador Chris Murphy amenazó al presidente de Ucrania de que si no hace lo correcto, no habrá apoyo demócrata en el Congreso. Pueden buscarlo. Otra cosa, basándome en notas y elementos de lo hecho en los últimos días, pero esto surgió hace poco. El Amazon Washington Post publicó un artículo falso de que el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, a quien he conocido mucho, salía en duro, iba a renunciar culpando a la Casa Blanca de algo que no le dejarían explicar en público. Joseph salía en duro. Me sorprendió saber que renunciaría antes de hablar con él u otra persona. Él hizo una declaración, pero dijo, en ningún momento consideré renunciar a mi cargo. En otras palabras, el artículo del Washington Post era falso. En ningún momento consideré renunciar a mi cargo desde que asumí este rol en agosto del 2019. Nunca dejé nada en mi vida y no comenzaré ahora. Estoy comprometido a liderar la comunidad de inteligencia para enfrentar las amenazas contra el país. Eso es de parte del director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire. Así que tenemos un excelente momento, el país está en el punto más fuerte, económicamente las cifras son excelentes, Wilbur y Larry, gracias, y a todos, las cifras son increíbles, la economía es la más fuerte del mundo, somos la economía más fuerte del mundo. Si hubiera ganado mi rival, estaríamos en segundo lugar. A menos que alguien haga un mal trabajo como presidentes, estaremos en primer lugar por mucho tiempo.
obtuvimos billones de dólares en valor y China perdió billones de dólares y miles de empleos y su cadena de suministro. Y quieren hacer un acuerdo. Este año, Estados Unidos vino más fuerte a la ONU que nunca antes. Desde mi elección, Estados Unidos no solo ha traído nuestra economía a un nivel nunca antes visto, la mayor cantidad de empleos nunca visto, los negros estadounidenses, los asiáticos estadounidenses, las mejores cifras que hemos tenido y las mejores cifras de empleo, 160 millones, muy cerca de esa cifra en empleos. Nunca hemos estado así, a ese nivel. Los salarios aumentaron y la desigualdad bajó. A la gente no le gusta escribir sobre eso, pero hablamos de eso en la campaña y hablé de salario, en que la gente ganaba menos dinero hace 3 años que hace 21 o 22 años atrás y tienen 2 o 3 empleos. Cuando digo hace 3 años, hablo en la época previa a la elección y les iba mal y ahora por primera vez en años los salarios aumentaron. El desempleo bajó y el empleo aumentó. Es algo muy lindo de ver. En una semana de diplomacia activa aquí en la ONU, Estados Unidos renovó amistades, avanzamos nuestros valores y dejamos en claro a todos que Estados Unidos siempre defenderán a nuestros ciudadanos, promoverá prosperidad y para ese fin nos reunimos con Boris Johnson del Reino Unido, siguiendo nuestras charlas sobre acuerdos comerciales bilaterales. Así que veremos qué sucede con respecto a Brexit, pero creo que tendremos un gran acuerdo con ellos y será mucho más grande que en los últimos años, en los últimos 20 años. Debería ser un acuerdo mucho más grande. Tendremos acuerdos comerciales con muchos países que tienen una oportunidad de venir y hacer negocios con Estados Unidos. Y hoy estuve con el primer ministro Abe de Japón, un gran amigo. Tuvo una gran reelección y firmamos un gran acuerdo comercial que ayuda a nuestros agricultores y a la tecnología. Las empresas de tecnología se benefician mucho. También tuvimos reuniones productivas con líderes de Pakistán, India y muchas naciones que logran acuerdo recíproco con respecto a Pakistán e India. Hablamos de Kashmir. Y la ayuda que pueda darles, les dije, ya sea arbitraje, haré lo que pueda, porque están en una situación muy difícil, ojalá que eso mejore. Si ven los 2 empleos, los 2 hombres que lideran esos países, les dije, arréglenlo. Son 2 países nucleares, deben arreglarlo. Esta semana también avanzamos mucho con seguridad nacional, con el presidente Duda de Polonia. Firmamos un acuerdo de cooperación de defensa y Polonia acordó poner 100% del dinero, algo nunca antes escuchado, pero pondrán 100% del dinero para recibir a personal militar que irán desde otros países. Polonia nos está construyendo instalaciones nuevas. Realmente harán un gran trabajo, pero estaremos trasladando a unos miles de soldados y Polonia hará eso. El presidente Lee de Singapur, con él también firmamos un acuerdo para extender nuestra colaboración en defensa. Y ayer me reuní con miembros posibles del Medio Oriente, la Alianza Estratégica, y con eso los países del Medio Oriente están
encargándose más de su zona y de su defensa, y nos reembolsan y pagan por mucho del trabajo que hacemos. Pero como ahora somos independientes en temas de energía, tenemos pocos buques que van al Medio Oriente. Antes iban por los estrechos y probablemente notaron que de vez en cuando van detrás de barcos de otros países, pero no de los nuestros. Si lo hacen, tendrán problemas. Hay pocos barcos que van allí. El otro día dijeron, nunca atacaron un buque estadounidense. No pido problemas, pero si lo hacen, tendrán problemas. Y luego dijeron, nunca vemos muchos buques estadounidenses. Esto también trajo gran progreso a naciones de nuestro hemisferio. En días recientes logramos acuerdos de colaboración de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras. Estuvimos con El Salvador hoy. Un gran joven, un excelente presidente, se está encargando del crimen. Era increíble hoy, me impresionó este señor. Y nos reunimos con el presidente de Honduras, firmamos un acuerdo de colaboración con ambos y también con Guatemala. Trabajamos con los aliados en Centroamérica para asegurarnos de que los que piden asilo puedan obtener ayuda lo más cerca posible de sus países. Eso ayudará a nuestra frontera sur. Y México, debo decir, el presidente López Obrador ha sido excelente en entender nuestra alianza y hace un gran trabajo en México. Los carteles han bajado, las cifras, nuestro secretario dirá que bajaron. Haremos eso y hacemos eso sin la ayuda del Congreso, es decir, los demócratas en el Congreso que no nos darán un voto para encargarnos de los requisitos legales. Sería tan fácil arreglar. Saben que habría que arreglarlo, pero no quieren darle un crédito a Trump, porque todo es por la elección. Solo le importa la elección y no el país. Lo triste con el trabajo hecho este fin de semana, ya sea el secretario Mnuchin o el secretario Pompeo, que tuvo reuniones excelentes. Con todo este trabajo hecho, la prensa no lo cubre. Y los demócratas hicieron este engaño durante la reunión y la semana de la ONU, porque quita de todos estos logros, nos encargamos de hacer y en los que participamos en la ciudad de Nueva York, en las Naciones Unidas. Todo eso fue planeado como todo. Y la caza de brujas continúa. Pero los golpean fuerte con esto, porque cuando miran a la información es una broma. Juicio político, por eso cuando hay excelentes reuniones, una excelente charla telefónica, deberían... Bueno, esa fue la segunda charla. Habría que pedir la primera charla telefónica también. Hay un rumor de que quieren la primera conversación. Fue muy bello, una conversación perfecta. Deberían hacerla y creo que deberían pedir la conversación del vicepresidente Pence. Pero les digo, fueron perfectas, aparte de felicitar, pero también pedirán la primera charla telefónica, pueden tenerla cuando quieran, y también las conversaciones de Mike Pence, que creo que hubo una o dos, y fueron perfectas. Es algo triste lo que hacen los demócratas al país, dividen, menoscaban y desprecian a nuestro país. Tantos líderes vinieron a decirme, Señor, lo que usted atraviesa, ningún presidente padeció eso. Es tan malo para su país. La gente se ríe de esta estupidez. Aquí podemos hacer asilo y todas estas cosas tan fácilmente. Podemos hacer asilo rápidamente, deshacernos de requisitos legales, pero hacemos acuerdos con México, El Salvador, Honduras, y lo hacemos con ellos en vez de con el Congreso.
lo hacemos. Estamos construyendo el muro. Obtuvo poca cobertura. Fui a la frontera. Fue erigido en Nuevo México, en Arizona, en California. Querían ese muro en California, en San Diego. En cuanto lo completaron, dijeron, no queremos el muro. Me rogaban que pusiera un muro. Debí haberlo puesto en otro lugar. Estuvimos con los gobernadores, el vicegobernador de Texas, el fiscal general de Texas y con Ted Cruz. Estamos construyendo un gran muro y se verá excelente. Será imposible de cruzar a menos que sean excelentes escaladores de montaña. Será difícil hacer pasar gente y drogas. Fui al secretario de Seguridad Nacional, reunió a su gente y les dije, denme 4 muros, lo mejor que puedan, y me dieron 20% menos en cada caso, es decir, menos costo. Volvieron y dijeron, señor, este sería el mejor muro, estos serán los paneles que no pueden ser escalados, es de acero, hay un diseño diferente para otra zona, pero estos no se pueden escalar. Hay gente que fue escaladores que nos dijeron cuáles son los más difíciles, pero estos paneles no se pueden escalar, es difícil traspasarlos y el muro será erigido y se están levantando mucho por semanas y haremos hasta unas 800 kilómetros, que es mucho porque hay montañas, terreno difícil, ríos, así que son los muros naturales. Creo que hay hasta unos 600 kilómetros, quizás unos 800 kilómetros, para combatir la corrupción de la dictadura de Venezuela. Suspendí el ingreso a Estados Unidos de funcionarios senior de ese país y para promover valores estadounidenses fui el primer presidente en la historia en ser anfitrión de una reunión en la ONU. Me sorprende, primer presidente para esto. Me sorprende. Hablé con Franklin Graham y le dije, no lo creo. En las Naciones Unidas, protegiendo la libertad religiosa para la gente en todo el mundo. Mientras otras personas partidarias buscan luchar contra los intereses, yo creo, de los estadounidenses, y mi gobierno se pone de pie y defiende los derechos de estadounidenses. Nadie lo ha hecho en años. Se olvidaron del pueblo estadounidense. Esta semana, y cada semana puedo decirlo, de mi presidencia estamos defendiendo la prosperidad estadounidense y la seguridad estadounidense y el modo de vida estadounidense. Y con amigos y aliados desarrollamos un futuro más próspero y exitoso y tenemos una excelente relación con muchas naciones que están contentos con lo que sucede, y eso incluye en América del Sur, en donde han ayudado y nadie pensó que sería posible. La relación con México es un ejemplo, o El Salvador, o Honduras, o Guatemala. Nadie sabía de eso antes, pero le enviamos miles de millones de dólares y solo obtuvimos caravanas de gente que venían. Tuvimos algo excelente. Esos países nos ayudan y les pagamos mucho dinero a esos países, pero ya no lo pagamos. Realmente hacen un trabajo sobre crimen para detener a la gente a que no vengan a nuestro país. Ayudaremos con proyectos económicos. Y con eso tuvimos 3 días excelentes. Fue bello verlo. Hicimos nuevos amigos. Les leí la lista de países. Estuvimos mucho de 1 a 1. Fue muy fructífero. Podemos tomar un par de preguntas. Me encantaría preguntas sobre las cosas
logradas aquí en vez de las preguntas de la casa de brujas, pero sé que quieren preguntar de eso. Probablemente es mejor para ustedes, pero no para el país. Tomaremos unas preguntas. Gracias, señor presidente. Usted sugirió que no hizo nada malo en su conversación con el presidente ucraniano, pero ¿puede explicarle al pueblo estadounidense por qué es apropiado que un presidente estadounidense le pida información a un presidente extranjero, información sobre un rival? Y bueno, es lo que hizo, ¿no es cierto? Cuando lo piensan, esa casa de brujas comenzó y ojalá salga a la luz, pero han habido libros que salieron. Si ven Greg Jarrett, o el libro de McCarthy, que acaba de salir, y otros, muchos saldrán. Cuando uno los lee, cuando ven lo que le hicieron al país, es una desgracia, dañaron al país, y ningún otro presidente debería pasar por lo que ha pasado. El nuevo presidente de Ucrania está buscando detener la corrupción. Hay mucha corrupción y les dije de senadores que lo amenazaron de no dar dinero a Ucrania si hacían cosas. Intentan decir que hice eso, pero no lo hice. Si ven el llamado, no lo hice. No hubo ningún intercambio, pero lo hubo con Biden y con estos senadores y amenazaron, dijeron, usted haga esto, no le daremos votos. Es lo real. Hay un grupo honesto de personas que fueron dañadas. Bueno, dirán que me irá mejor. Tuvimos una encuesta ayer, si es de 53%, dirán, pueden agregar 10 o 7 puntos, como quieran, pero no sé si lo considero como un cumplido, pero de una u otra forma es un cumplido. Y es lo que sucedió en la última elección. Mucha más gente fue a votar de lo pensado. Así que, ¿por qué el pueblo estadounidense debería estar cómodo con un presidente estadounidense pidiéndole a un líder extranjero que le pida información sobre un ciudadano estadounidense? Bueno, si ven Biden y esta gente, lo que buscamos es corrupción. Una investigación comenzó, se llama la Casa de Brujas rusa, y fue un engaño. Fue establecida por gente en el gobierno para intentar detener a alguien a que sea elegido. Y luego de que esa persona, yo, gané, y de manera convincente, con el colegio electoral. Y de hecho, cuando uno se postula en una campaña, si uno va por el colegio electoral, es una campaña distinta que el voto popular. Es como la carrera de 100 metros o una carrera larga. No se puede comparar. No es mi culpa que mi rival no fue a Wisconsin y otros lugares, pero así es. Ganamos una elección de manera convincente. Y luego está el mensaje de texto sobre, bueno, si ella no gana, tenemos una policía de seguro. ¿Cuán malo es eso? ¿Saben que eso ha ocurrido? Hay mucha gente deshonesta. Nosotros lo hicimos correctamente. Y los millones de personas que miran lo que sucede, esa gente lo entiende. Ellos lo ven y creen que es asqueroso y daña nuestro país y nuestra gente. Cuando una Nancy Pelosi permite que su posición sea dominada por la extrema izquierda, socialistas o peor, eso es malo. En especial cuando los senadores y esta gente realmente han hecho aquello de lo que me han acusado y que no hice. Dejaré que Mike Pompeo diga unas palabras y que Steve Mnuchin diga unas palabras y luego unas preguntas. Señor presidente, creí que comenzaría hablando de Irán. Tuvimos una semana productiva
vimos que los europeos tomaron una postura sobre los ataques de Arabia Saudita, de que esto fue Irán, como el presidente Trump y yo hemos dicho, y me uno en decir que el marco de trabajo no arreglará la estabilidad en la región. Tuvimos reuniones con los aliados del Medio Oriente y el presidente estuvo en una reunión en que hablamos de que queremos disuadir ataques, queremos una resolución pacífica con la República Islámica de Irán. Ojalá ocurra y se dependerá de los iraníes. O usarán la violencia y el odio. Y el presidente dijo ayer, que si quieren sangre, la obtendrán. Queremos una resolución correcta para todos. Queremos asegurarnos de que nunca tengan un arma nuclear y que no fomenten sus misiles como lo han hecho en el mundo. Hemos logrado unir al mundo en los últimos días. Gracias. Como dijo el secretario Pompeo sobre Irán, tuvimos charlas con los aliados sobre las sanciones, que es la presión máxima y unidad sobre las sanciones. Los europeos... Estábamos escuchando entonces las palabras del secretario del Tesoro, también de Mike Pompeo, el secretario de Estado, y por supuesto el presidente Donald Trump. Habló un poco de lo que había sido pues esta Asamblea General de la ONU, las reuniones que había tenido con distintos mandatarios. Aceptó una pregunta, aunque prefería que fuese precisamente de los adelantos que se habían llevado y lo que se había hecho durante estos días en la ONU. Sin embargo, y se refirió inclusive a que no fuese de la cacería de brujas. ¿A qué se refería el presidente en este caso con cacería de brujas? A la pregunta precisamente que le hicieron, el por qué pedirle información o presionar a un mandatario de otro país, en este caso el de Ucrania, para que investigara a su rival político, Biden, a Joe Biden, y a su hijo. Por cierto, que con respecto al informante, el presidente Donald Trump, inclusive en Twitter, lo dijo allí en esa rueda de prensa, pero también en Twitter dijo que va a respetar pues la transparencia que pueda dar la información, que pueda dar el informante, todo lo que pueda decir, aunque él dice que es una información de segundo nivel. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump, pero también insistió en la transparencia de Joe Biden, del ex vicepresidente, ahora aspirante demócrata a la presidencia, y de su hijo. Según el presidente Donald Trump, él ha insistido en distintas oportunidades, pues se llevaron dinero tanto de China como de Ucrania, millones de dólares. Pues seguimos monitoreando lo que allí sucede. Recordemos que el informante pues también iba pues a llevar al Congreso, iba a conocerse un poco lo que él tenía que decir. Por supuesto, eso va a ser a puerta cerrada, no va a ser una información pública, pero el presidente Donald Trump habló también inclusive que se puede conocer la primera conversación que tuvo con el presidente de Ucrania. Inclusive se refirió a la que tuvo el vicepresidente Mike Pence con el mandatario ucraniano. Estaremos atentos a esa información. Los invito ahora a que se queden en compañía de Directo USA. Buenas tardes.